Hola, muy buenas a todos, soy el Gran Maestro Miguel Santos y en el día de hoy vamos a ver la mejor partida de la segunda jornada de esta segunda parte del candidato. En este caso, una partida entre Kiri y Wang Hao, muy buena partida de Kiri, una preparación teórica que realmente ha acabado prácticamente en el mismo lugar para los dos, así que ha sido una partida, digamos, jugada casi todo el rato partiendo de la misma posición para los dos, cosa que por ejemplo no pasó en la partida de ayer, que sí que fue realmente Caruana el que trajo muy buena preparación teórica. La partida empezó con D4, caballo F6, C4 y 6, una catalana tras caballo F3, D5 y G3, una de las líneas más empleadas en la élite, ya que por lo general no es fácil para el negro secar directamente, se llega por lo general en las líneas que se consideran buenas para el negro a posiciones como la de hoy, por ejemplo, que tiene todavía mucha vida y muchas posibilidades de ganar. La partida continuó con alfil E7, alfil G2, enroque y enroque. Ya sabéis que el blanco coloca el alfil en G2 y por lo general no le molesta tanto que le coman en C4, ya que esto cede el centro y además toda esta diagonal se abre un poquito más. Ya no solo eso, por lo general después de por C4 el blanco suele ser capaz de recuperar el peón en la mayoría de los casos. De por C4 y dama C2 de Kiri con la idea de retomar directamente el peón en C4. ¿Por qué se hace dama C2 y no dama A4? Podéis pensar, bueno, pero dama A4 tiene mucha más lógica, porque contra dama C2 te pueden hacer B5. Por supuesto, dama A4 es otra jugada que también se ha empleado mucho. El problema de dama A4 es que después de A6, digamos que la jugada dama por C4 es forzada y el negro puede directamente transponer la línea con B5. Vais a ver que en el orden que hace la partida, Kiri realmente es un poquito más flexible de cara a esto. ¿Por qué? Hacemos dama C2. De manera que contra A6, que de hecho la partida continúa así, el blanco puede hacer A4 y de esta manera evitar que el negro consiga ese avance tan molesto en el flanco de dama con B5, alfil B7 y luego caballo de 7 C5. Además el peón en B5 es especialmente molesto porque se coordina muy bien con el alfil y el caballo para controlar las casillas centrales, ya que siempre el peón va a poder más tarde avanzar a B4, por ejemplo, para molestar a un caballo que se podría colocar, por ejemplo, en la casilla C3. Como digo, la jugada B5 también es posible en esta posición. La teoría continúa con A4 y el negro no puede continuar sosteniendo ese peón realmente. La partida fue A6, A4, buena jugada, evitando el avance de B5. ¿Y cuál es el principal problema del negro en esta posición? El principal problema, la peor pieza del negro que tienen que colocar ahora mismo es el alfil. Además pasa mucho en este tipo de catalanas. De hecho, la principal lucha que hay de piezas menores es entre el alfil de G2 y el alfil de C8, ya que al alfil de C8 le suele costar mucho colocarse en una buena casilla. Si aquí no tenemos cuidado con negras, empezamos a hacer jugadas como caballo de 7, jugadas incluso como B6, porque luego contra B6 siempre pueden existir caballos E5, este tipo de jugadas. Hay que tener cuidado siempre con ese alfil. ¿Cómo soluciona el negro el problema del alfil? Con la jugadita alfil de 7. Además, ¿qué hemos ganado con A6, A4? ¿Qué ventaja ha sacado el negro de esto? Pues la ventaja que ha sacado el negro es que la casillita B4 ahora queda indefensa, queda una casilla débil para siempre. Entonces muchas veces el plan del negro va a ser colocar el alfil en C6, esperar a que el blanco mueva este caballo para cambiar lo que sería la peor pieza entre comillas del negro, que sería ese alfil que antes estaba en C8, por el alfil de G2, que es una de las más importantes, y luego intentar sostener un centro muy sólido con C6 e ir colocando el caballo lo antes que puedas a la casilla B4. Ese es por lo general el plan estándar del negro en esta posición, un plan muy sólido, pero un plan que realmente funciona bastante bien y llega a posiciones, como digo, muy sólidas. ¿Qué pasa? Vamos a ver que también son posiciones en las cuales luego el negro no tiene tanta capacidad de mejora como puede llegar a tener el blanco. La partida continuó con dama por C4, alfil C6, el blanco tiene que desarrollar las piezas, hay varias jugadas posibles en esta posición, las dos principales son tanto alfil F4 como alfil G5. La partida continuó con alfil F4, de nuevo posición con muchas partidas, es posible jugar a 5, es posible jugar caballo de 7, pero desde hace tiempo la jugada principal es alfil de 6, buscando ya directamente el cambio de esos alfiles de casillas negras. Por ejemplo, si te hacen alfil por D6, ¿cuál es la idea del negro? La idea del negro aquí sería comer de peón de C, ya que de repente se puede llegar a posiciones de nuevo muy sólidas tras alfil por D5 y caballo C6, montando ahí, digamos, quedándose con la pareja de caballos, aprovechando que el peón de A4 de nuevo tiene esa debilidad creada en B4 y el negro no suele tener ningún tipo de problemas en estas posiciones. La partida, por lo tanto, continuó con caballo C3, casilla normal para el caballo, casilla que especialmente queremos, como ya he dicho, cuando tenemos el peón en A4. ¿Por qué? Para empezar, porque controlamos el punto B5 un poquito más y porque no nos pueden molestar tan fácil ese caballo con avances como B5, B4.
alfil por F4 y G por F4. ¿Qué ha ganado el blanco y qué ha ganado el negro comiendo en F4? Bien, para empezar, el blanco ahora tiene una ruptura bastante clara, una ruptura, digamos, que se añade a las rupturas que ya existían en la posición, que es la ruptura F5. Eso es importante. Otra cosa importante para el blanco, se abre lo que sería la columna G, que el negro no la puede aprovechar, pero el blanco muchas veces va a poder aprovecharla con planes como H3, Rey H2, doblarse la columna G e intentar realizar un ataque por ahí. También el punto de E5 se intensifica un poco la potencia de este punto, ya que realmente cuando coloquemos un caballo en E5 y nos coman, no vamos a tener que ceder el centro con D por E5, sino que muchas veces vamos a poder hacer F por E5 y tener un centro de peones muy fuerte. ¿Qué tiene a cambio el negro? El negro a cambio lógicamente ha conseguido que el rey de las blancas se debilite un poquito más. Es verdad que no es una debilidad que por el momento sea palpable, porque no puede el negro atacar al rey, pero sí que a la larga tener peones doblados en la columna F hacen que pueda existir algún truco sobre el rey de las blancas más adelante. También el hecho de tener peones doblados así hace que, por ejemplo, una jugada como G6 ya pudiera muchas veces controlar, y digamos que los peones doblados son muy poco flexibles, son más fáciles de bloquear que otros peones, porque luego no es tan fácil, por ejemplo, romper en F5 si te controlan con dos peones, ya que una jugada como E4 volvería a dejar débil el punto D4. ¿Qué tiene que hacer ahora el negro? Al negro le falta por desarrollar una pieza, en este caso el caballo de B8, y tiene que pensar dónde la quiere colocar. Por supuesto se podría colocar en D7 y no habría nada malo con esta jugada. El problema es que luego a la larga no es tan fácil seguir mejorando las piezas. Es muy probable que vayas a acabar comiendo G2, es muy probable que vayas a acabar haciendo C6, y el caballo en D7 en ese tipo de posiciones no se quedaría tan bien. Por lo general, el negro quiere la columna D libre para poder colocar una torre en D8 y presionar un poco en el punto D4 para quitar flexibilidad a las blancas en este tipo de posiciones. Entonces, ¿qué haces teniendo eso en cuenta? Muy buena jugada de Wang Hao. A5 todavía ambos jugadores seguían dentro de la preparación, o si no seguían dentro, por lo menos estaban jugando muy rápido. Y con A5, jugada que ya hemos dicho que es muy típica, el negro está peleando directamente por la casilla B4 y planea sacar el caballo de B8 por una casilla un poco más activa de lo que sería D7. Quiere jugar caballo A6 y caballo B4. El caballo de B4 tiene saltos, a veces a C2, que pueden ser molestos, controla la posible ruptura en D5 y deja la columna D libre para que el negro tranquilamente juegue C6, dama B6, torre D8 y presione por ahí. E3 de Giri, jugada natural, jugada que deja la casilla E2 para la dama, ya que en C4 tampoco esté demasiado bien colocada. Desde ahí puede también llegar a pasar al flanco de rey en algún momento, y sobre todo sostiene muy bien el centro, tanto el peón de C4 como el peón de D4. Esto no era tan necesario, pero sí que ayuda claramente un poco a la posición de las blancas. Caballo a 6 de Wang Hao, jugada por supuesto muy normal, que quiere llevar el caballo a B4 como hemos comentado. Caballo E5, alfil por G2, rey por G2 y C6. Y llegamos a lo que sería la estructura que se va a mantener en la partida durante bastante tiempo por el momento. Ya es lo que llamamos una estructura más o menos fija, sobre todo el centro. Si os fijáis, el negro ya ha dejado su centro con los peones en B7, C6 y E6, controlando sobre todo el punto de 5. El peón en A5 controla B4, de manera que esta parte del tablero, lo que sería el flanco de dama, ahora mismo está bastante cerrado solo con el hecho de que existan esos peones y el caballo que va a asistir en B4. ¿Qué planes, por lo tanto, puede tener aquí el blanco a largo plazo? Para empezar, el plan principal, el plan que tiene más lógica ahora mismo por parte de las blancas, es intentar presionar en la columna G, forzar un G6 y aprovechar que también tienes el caballo ahí mirando para luego intentar ya sea un H4, H5, incluso llevar el otro caballo desde C3 a una casilla un poco más agresiva, sacrificios en G6. Ese tipo de ideas tiene que estar empezando ya a pensar el blanco. Ya no solo eso, por supuesto, otra idea importante del blanco es tener un poco de profilaxis ante el plan del negro. El negro, como digo, es verdad que tiene un centro muy rígido y no es fácil mejorar, por eso digo que el blanco realmente puede hacer todos estos planes de doblarse la columna G sin prepararse tanto, pero sí que el negro tiene una ruptura a su disposición, que es la ruptura C5. Ruptura que, por supuesto, ya dejaría todo el flanco de dama más indefenso, pero ruptura que en algún momento puede llegar a ser necesaria si no quieres que el blanco te empiece a mejorar la posición indefinidamente sin que tú realmente puedas hacer nada para, digamos, llegar a activarte y conseguir algo a cambio. Por el momento Giri hace la jugada H3, jugada que me gusta mucho. ¿Cuál es la idea de H3? Pues simplemente necesitas o quieres la casilla H2 para el rey. ¿Por qué quieres H2 antes que H1? Básicamente porque si pones el rey en H1, el rey está muy expuesto
a lo que sería esta diagonal, a un caballo de 5, a un dama de 5 en algún momento, y simplemente con el peón en H3 y el rey en H2 vas a quitarte esa posibilidad de que te moleste. Además que el rey en H2 está muy seguro, no está en la octava fila o en la primera en este caso, con lo cual es más difícil también que en cualquier línea te vayan entrando con jaque. Digamos, simplemente es una jugada que para mejorar el rey y que esté un poquito más seguro que en H1, ya que al final el plan del blanco va a ser, en la mayoría de los casos, activarse o jugar por la columna G si es que el negro no hace nada antes. Dama B6 de Wang Hao y Dama E2 de Giri, que aprovecha ese E3 que ha hecho antes para defender por B2. Y aquí, desde mi punto de vista, comete el primer pequeño error Wang Hao. Como digo, es una posición que no es fácil jugar de negras porque si te quedas muy pasivo, poco a poco el plan de rey H2, torre G1, torre G5, torre G1, seguir tirando el de H, te puede llegar a molestar. Y eso Wang Hao obviamente lo sabe y por eso realiza la jugada C5 directamente. Creo que esto es un error por el momento y que era un poco más preciso intentar ser un poco más flexibles con nuestros planes. En este caso parece que la mejor jugada era jugar torre a D8. ¿Cuál es la idea de torre a D8? Torre a D8 es una jugada que por supuesto mantiene la idea de C5 en el aire, pero no le estás enseñando ya tan claramente tus planes al rival. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si el blanco te hace rey H2 ahora, obviamente ya habrías mejorado mucho la posibilidad de hacer C5. C5 ahora es mejor jugada por el hecho de que tu torre simplemente aporta mucho más la posición que en D8 y realmente el hecho de que el rey esté en G2 o en H2 no cambia tanto para esta posición. Incluso no sería necesario contra rey H2 hacer C5, puedes incluso hacer una jugada como G6. Que el blanco te hace una jugada como torre F1, por ejemplo, contra torre D8, luchando contra ese F5. ¿Qué pasaría ahora? Si os fijáis, el plan del blanco realmente era llevar esta torre que estaba en F1 a G1 para presionar. De manera que cuando has hecho torre F1, todo este plan de nuevo se ve un poco ralentizado, así que el negro ya podría volver a jugar de una manera un poco más tranquila, jugadas como caballo B4, ya que si el blanco quiere volver a su plan original de presionar en el flanco de rey, tendría que perder otro tiempo con la torre, tras lo cual ya es muy probable que si el negro vaya a volver a poder jugar la ruptura C5. Básicamente, el juego en esta partida sería intentar combinar, evitar ese juego de C5 de las negras a la vez que intentamos presionar en la columna G, y eso torre de 8 juega muy bien contra eso porque mantiene la flexibilidad por parte del negro de jugar también con esos dos planes. No solo el blanco es el que tiene la flexibilidad de jugar con torre G1 o ante este C5. En la partida Wang Hao jugó C5 directamente y ahora Giri se olvida por completo del plan de torre G1. ¿Por qué? Porque básicamente todo este flanco que antes hemos dicho que estaba completamente cerrado, ahora queda completamente abierto y el juego se va a centrar completamente en él. La casilla B5 ahora queda débil, queda muy débil, y esto se puede aprovechar tanto con dama B5, ya que tras dama por A por muchas veces va a ser posible, y la torre de A1 va a empezar a presionar, como la columna C que se va a abrir, la columna D que se va a abrir. Básicamente de repente toda la parte del tablero que estaba más cerrada se abre de golpe. ¿Qué hace Giri? Giri sabe que su torre en A1 en algún momento le puede llegar a ser útil, como hemos dicho, para un dama B5, dama por, peón por, así que la torre que lleva D1 es la torre de F1. Además que la columna C también tiene bastante tendencia a ser abierta en esta posición. C por D4 y torre por D4. Llegamos a la siguiente posición. ¿Quién tiene el rey más seguro? Realmente no está claro, porque es verdad que el rey del negro parece muy seguro por el momento, pero hay que tener varias cosas en cuenta. Para empezar, tiene los tres peones delante. ¿Esto qué significa? Significa que en algún momento puede llegar a tener problemas en la octava. Eso al rey de las blancas no le pasa. Tienes el punto F7 atacado y realmente si quieres activar tu torre, cosa que es muy probable que termines haciendo, solo va a estar defendido con el rey, con lo cual ya es un punto que tiene tendencia a llegar o que puede llegar a ser débil, así que eso tampoco nos gusta. Si nos fijamos en la actividad de las piezas, el caballo de E5, el caballo de C3 y la torre de 4 son bastante más activas que las piezas del negro. También la dama en B6 es verdad que no está mal, pero puede ser cambiada en algún momento en buenas condiciones para el blanco. Así que todo eso nos puede empezar a hacernos dar cuenta de que realmente la posición del blanco es bastante más molesta de lo que parece. Wang Hao intenta cambiar una torre con torre de 8 y muy buena jugada ahora y bastante difícil de prever, torre por D8. ¿Por qué? Porque la clave es que el negro no puede retomar de torre, que sería la jugada a priori normal, de nuevo por esta idea de dama a B5. Si dama por A por cae el peón de A5 y la torre de A1 se activa, de manera que el negro tendría que quitar la dama y podría seguir una jugada como torre C1, molestando la columna C, incluso la propia caballo C4, tras la cual no es nada fácil defender el peón de A5, por no decirte que ya está cayendo en la próxima jugada. Por lo tanto, a Wang Hao no le queda más remedio que tomar de dama y Giri gana un tiempo y viene con la torre directamente a la casilla de 1.
Juan Jao se quita a 8 porque básicamente quiere ahora quitarse debilidades, quiere hacer un B5, B por A4, empezar a cambiar peones en el flanco de dama, que es la parte del tablero donde está un poco peor. Y ahora una jugada de Giri que me gusta muchísimo. Tiene dos posibilidades, básicamente está dándose jaque con B5 y tienes que decidir si quieres quitar el rey. ¿Dónde lo quieres quitar? Lo puedes quitar a H2, lo puedes quitar a G1. Son las dos principales casillas que tienes. F1 no tiene ningún sentido porque luego también existen mates aquí y G3 ya es demasiado aventurada. En este caso Giri hace la jugada rey G1. Y me gusta mucho porque realmente podemos pensar, bueno, rey H2 puede ser más flexible de cara al plan de torre G1, pero si lo pensamos de una manera más objetiva, teniendo solo una torre, es decir, antes teníamos dos torres, se ha cambiado una y teniendo todo el centro, la columna D abierta, la columna C abierta, es muy poco probable que ese plan de hacer rey H2 torre G1 vaya a tener ningún tipo de fruto en el futuro. Básicamente el negro te va a plantar un peón en G6, se va a empezar a activar por la columna D y parece casi imposible que ese plan vaya a funcionar. Entonces, teniendo en cuenta que ese plan no lo vamos a hacer, realmente el rey en G1 parece que está un poco más seguro por el hecho de que defiende el peón de F2, peón que es muy probable que vayamos a dejar débil porque si queremos mejorar en esta posición, básicamente vamos a tener que llevar la dama B5, vamos a empezar a entrar con la torre en D6 y lo que sería el peón de F2 puede llegar a quedar débil en algún momento que te lleguen una torre a segunda, por ejemplo, que es algo que no sería nada raro que acabara pasando. Siempre este tipo de pensamiento profiláctico hay que tener en cuenta de cuál va a ser nuestro plan y cómo va a reaccionar nuestro rival contra él y cómo podemos tener las piezas de la mejor manera posible para cuando eso pase. En este caso, Wang Hao mejora un poco el caballo, en este caso realiza la jugada caballo B4, desde donde en algún momento puede intentar poner un tapón en la casilla D5. Además, tened en cuenta que el hecho de que haya peones doblados aquí hace que la casilla D5 sea un poco más débil, porque cuando lo coloques el caballo en D5 no va a ser fácil echarlo con la jugada E4, ya que el peón de F4 puede llegar a estar cayendo en muchas líneas. La partida sigue con dama B5, Giri tiene que activar la dama en algún momento, y el problema de las negras es que no es fácil para ellas activar la torre de F8 porque tanto el peón de B7 como el de F7 ahora pueden llegar a quedar débiles. Así que Wang Hao hace uso de su tapón, caballo D5, caballo por y Giri, sabiendo ya que esta columna se ha quedado cerrada, dice bueno, vamos a llevar la torre a C1, que es la columna que me ha quedado abierta. ¿Qué hace Wang Hao? Ya hemos hablado antes esto. Tienes tres peones delante del rey, posición ya de torre y dama y pieza menor. Los mates en la primera fila o en la octava en este caso pueden llegar a ser un tema táctico bastante recurrente, así que tiene mucho sentido poner un peón en H6 para simplemente quitarse ese problema de en medio y tener la casilla H7 en algún futuro. Podríamos discutir si es mejor hacer H6, si es mejor hacer G6. En este caso es un poco mejor hacer H6 porque realmente el caballo y la dama sí que se pueden llegar a coordinar en las casillas negras y puede llegar a tener algún problema si eso pasase. Dama D7, continúa Giri. Jugada buena, jugada que sigue controlando casillas muy importantes. La dama, fijaos la diferencia de piezas de nuevo entre el blanco y el negro. La única pieza del negro que pasa de la primera fila es el caballo y tampoco es que esté yendo a ningún lado. Es importante que está controlando la casilla de entrada C7, a la vez que la dama y la torre controlan C8 y el peón controla C6, de manera que esa torre C1 no se puede activar tanto, pero a pesar de esto la torre y la dama del blanco son claramente mucho más activas que las del negro. ¿Qué tiene que hacer ahora Wang Hao? Pues realmente tiene una posición difícil. El módulo veis que marca prácticamente igualdad, pero en la práctica ya digo yo que cualquier jugador os va a decir que prefiere jugar esta posición con blancas por el hecho de que el negro tiene que andar con mucho ojo si no quiere quedarse perdido. La partida continúa con caballo F6, dama D6 por parte de Giri y este fue el momento en el cual Wang Hao cometió un error que ya le va a ir lastrando la posición todo el rato. Parece que la mejor jugada, que no era nada fácil, era hacer dama E8, buscando un contrajuego rápido contra el peón de A4, y contra la jugada B3, intentar B5, quitarse un peón de en medio, y de esta manera luego también abrir la columna B, que puede llegar a ser utilizada por la torre del negro para activarse en algún momento, con un dama 8, torre B8, intentar algo de contrajuego, abrir la posición. Al final de las blancas no está débil porque las piezas del negro no son activas, pero no es que tenga una posición buena, más bien que las piezas del negro todavía no lo pueden aprovechar, pero sí que tienen bastante potencial de poder llegar a aprovecharlo si se colocan en buenas casillas, mientras que el rey de las negras realmente sí que tiene un enroque que podríamos considerar un enroque más estándar, un enroque un poco más seguro. Tampoco se puede hacer una jugada como caballo de 5 ya que la dama la está presionando el peón y podría hacer uso de la ruptura F5 para minar la casilla o el peón que defendería al caballo. La partida continuó con G6 y ya os he dicho esto antes que era un error. ¿Por qué es un error la jugada G6? Por varias razones. Para empezar, el caballo es una pieza mucho más inestable. Toda esta diagonal queda mucho más débil y esto realmente con una dama y un caballo sí que es algo que te puede llegar a lastrar la posición
a largo plazo. Otra cosa importante es que el hecho de que el peón esté en G6 hace que la casilla de 5 sea más débil para un caballo, porque nunca vas a poder hacer F6 porque también este peón de G6 te va a estar cayendo, así que el caballo de D5 ya prácticamente es imposible que lo elimines de ahí. Y ya no solo eso, incluso va a haber muchas líneas que existan sacrificios en la casilla G6, por ejemplo si tengo una torre en C7, puede existir un caballo por G6 y a peón por ya la jugada dama E7, estaría ganando, así que es otro tema táctico que acabas de añadir a la posición directamente, ¿no? ¿Cómo seguiría ahora? Simplemente realiza la jugada B3, una pequeña profilaxis contra la jugada dama E8, por ejemplo, y bueno, también deja su posición un poco más sólida. Ahora dama E8 se encontraría con torre C7 y las piezas del blanco van activándose más rápidamente. Wang Hao hace H5, jugada que tiene sentido porque controla la casilla G4, que podría ser una casilla potencial para el caballo para aprovechar esas casillas de color negro en algún momento si se llegara a mover el caballo de F6. Y Giri hace tranquilamente la jugada de Rey H2. Y es que si nos fijamos, el negro casi no tiene jugada. ¿Por qué? Si mueves la dama a E8, por ejemplo, te meto la torre y ya caballo de 5 está el peón de B7 colgando. Dama a 6 no puedes hacerla porque llegas a un final que está muy perdido porque te quedan todas las debilidades. Dama a 7 tampoco ayuda a nada y es que de repente vuelve a asistir, por ejemplo, peón por, viene torre C7 y no puedes evitar dama E7 en la siguiente o dama por E6. Así que, ¿qué hace el negro? Prácticamente no tiene jugada útil. En este caso, Wang Hao hace la jugada Rey G7, que realmente no está claro que mejore la posición, porque una vez que te meta la torre en C7 van a existir también temas con dama por E6. Y en este momento, Giri comete la pequeña primera imprecisión de la partida. Parece que la mejor jugada era torre C4. Jugada que, bueno, le quita una casilla más al caballo, jugada que puede preparar un B4 y comer de torre, o incluso que dentro del propio plan que va a hacer Giri en un futuro, que es dama D4, dama B2, que de hecho son las jugadas con las que continúa en la partida, la torre en C4 ya está delante de la dama, con lo cual va a ser más fácil coger el control de la columna. La partida continuó con dama D4, jugada que tiene en cualquier caso mucha lógica porque ya pone al rey en el punto de mira y empieza a amenazar jugadas del estilo caballo D7, que obviamente son muy molestas y que estaría prácticamente ya ganando a la siguiente. La partida continúa con torre de 8 y dama B2. Entonces, puedes pensar, bueno, pero de repente la dama estaba en D6 y ahora está en B2, ¿qué ha hecho este tío? Bueno, la clave es que ahora este rey, ese caballo, tiene una presión brutal. El rey no se puede mover porque siempre existen jugadas del estilo caballo por G6. Por ejemplo, rey G8 te hacen caballo por G6 y el caballo está cayendo. ¿Qué hace rey H7 porque quieres comer del rey? No pasa nada, te hago caballo por G6 y si rey por te viene la torre G1 y torre G5 y te cae absolutamente todo. También tened en cuenta que ahora viene torre C7 y el peón de C7 está cayendo, cosa que tiene que evitar rápidamente Wang Hao. En este caso realiza la jugada dama B8 para evitarlo. Y en esta posición Giri tenía una manera de, entre comillas, rematar la posición que no era nada fácil, y era haciendo la jugada dama C3, aprovechando que no se puede defender ese peón de A5. ¿Por qué? Si haces B6 tengo caballo C6 y caballo por D8, y si lo defiendes con la dama de una manera un poquito más natural, vendría dama C7, te ataco en F7 y después de torre F8. La clave es que ahora la dama está clavando al peón de F7, así que el peón de G6 en realidad está suelto y existe torre G1 y no se puede evitar torre por G6 en buenas condiciones. Ya son líneas bastante complicadas, no son sencillas de encontrar, sobre todo en este tipo de posiciones que quizás con blanca estás buscando ideas un poquito más posicionales, pero sigue siendo una idea que gana. La partida continuó con B4 por parte de Giri, jugada que básicamente busca abrir la columna B para crear una debilidad en el punto de B7. Peón por B4 y torre C4. ¿Qué hemos hablado que pasaba cuando la torre dejaba la columna C? Pues básicamente que, perdón, la primera fila. Toda la primera fila queda más débil. El rey de H2, ya lo hemos dicho, es una pieza, o en este caso el rey, que no está débil, porque las piezas del negro no están activas, pero no es que su posición sea buena. O sea, es una pieza que tiene mucha tendencia a convertirse en débil. Y en este momento, Giri ha echado toda la ventaja a perder si realmente el negro hubiera encontrado la mejor continuación que tenía, que no era nada fácil, había que calcular bastante lejos. La mejor jugada del negro es torre de 1 y es clave buscar ya directamente ese contrajuego, porque ya tras la jugada que hace Wang Hao poco a poco se va haciendo más complicado. Lógicamente aquí piensa, bueno, te hago torre B4, estoy comiendo en B7, estoy comiendo en F7, estoy comiendo en F6, cae toda la posición. Eso parece, pero de repente viene dama D6 muy rápido y tras una jugada como torre por B7 viene dama D5 y cuidado que las piezas del negro también se empiezan a coordinar en la casilla H1.
Como digo, toda esta línea había que verla con antelación y parece que tras torre F7 y rey H6 dices, bueno, puedo hacer F3, no porque existe torre E2. Y puedes pensar un poco y dices, bueno, vale, no existe eso, pero te hago dama B7 y te controlan directamente la casilla H1. Así que tras torre H1, rey G3, haces torre G1 muy bien, pero bueno, me voy a H4 y gano la partida. Todo esto había que calcular para realmente ser capaz de hacer la jugada torre D1. Luego... claro, hay gente que ve torre de 1, que la ponía al módulo y dice, bueno, ¿por qué no se ha activado? Porque al final, si te quieres activar, tienes que calcular hasta aquí y ver en esta jugada la jugada ganadora para el negro. Y ya no es que sea ganadora, es que es única para no perder, que es dama por E5, con la idea clave de que tras peón por E5 existe G5 mate. Si no ves dama por E5, realmente no puedes realizar la jugada 33 torre de 1 porque es una línea que se ve bastante forzada. Básicamente torre por, torre por, torre por y todas las jugadas que se ven más o menos naturales de las blancas. Quizás no se les ocurrió esa idea a Wang Hao y hizo la jugada B3, cuya idea principal es contra dama por intentar activarte rápidamente con torre de 2 de una manera quizás un poco más natural que la otra. La partida ha sido con torre B4 precisamente para poder tomar de torre y no dejar toda la segunda descubierta. Y de nuevo, el negro tenía que buscar actividad. En este caso no es tan bueno como la posición anterior, pero de nuevo la mejor jugada es dama de 6, buscando un dama de 2, un dama de 1 e intentar por ahí algún tipo de actividad. Sin embargo, Wang Hao se quedó de nuevo en una posición un poquito pasiva con la dama en A7 y tras torre por B3, dama por A4 y torre por B7, la posición está completamente perdida. Se ataca el peón de D7, no se puede hacer torre F8 porque sigue caballo D7 y de nuevo toda la fuerza de la dama en la gran diagonal negra se vuelve a ver. Así que dama E8 de Wang Hao defendiendo el punto de F7. Realmente torre por F7 es una jugada que es muy probable que gane objetivamente, pero mucho mejor como remata Guiri aquí, haciendo la jugada torre A7. Él sabe que hay posibilidades de que la otra posición le monten algún tipo de fortaleza, así que hace torre A7 con la idea de hacer dama B7 y continuar ya sea con dama por F7 o caballo por F7 y no hay ninguna posible defensa para las negras. Ya veis cómo la dama desde B2 aporta tanto por la gran diagonal como viniendo a coordinarse por la torre. El caballo y la torre se coordinan, todas las piezas del blanco están perfectamente coordinadas, mientras que las piezas del negro están en el peor sitio posible. La partida continuó con torre D5 y después de dama B7, caballo E4 y caballo por F7 no le quedó más remedio a Wang Hao que abandonar, porque bueno, están dando mate por todos lados. Amenazo a caballo D6, me como la dama, amenazo caballo G5 y dama G7 mate o dama H7 mate. Hay mates por todos lados, tienes un peón de menos y la posición está completamente perdida. Un verdadero partidón por parte de Guiri, que realmente prácticamente no lo ha soltado en algún momento. El único error que he cometido, por decirlo así de alguna manera, es ese momento en el cual se ha dejado torre de 1, que realmente era un cálculo bastante complicado. Además ambos jugadores ya no tenían demasiado tiempo en esa posición, así que muy buena partida de Guiri, que se queda con 5 puntos y está ya solo a medio punto de Nepo y se convierte de nuevo en un candidato muy serio para luchar por la primera plaza. Espero que hayáis aprendido algo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y si te ha gustado este vídeo, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de cuando publicamos un vídeo.